¿Quién como Dios? Muy buenos días. Nadie como Dios, buenos días. Nadie como Dios, buenos días. Nadie Nadie como como Dios. buenos Buenos días. días. Buenos días. ¿Quién como Dios? ¿Quién inicia hoy el rosario? Inicio yo, doña Nofe. Adelante. Sí, señora, muchas gracias. Buenos días para todos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Nos disponemos para ofrecer estas 50 rositas a la Santísima Virgen y al Divino Niño Jesús, que hoy nace, que nazca y que more en nuestros corazones y en nuestras familias. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con todo el amor de nuestros corazones y nuestra humildad, pedimos perdón por nuestros pecados cometidos contra Dios nuestro Señor y contra el prójimo, y decimos, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido y no haberte amado. Propongo firmemente no volver a pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Te ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Así como lo suplico, así espero y confío que en vuestra bondad y misericordia infinita me los perdonaréis y me daréis la gracia para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mis días. Amén. Hacemos la renovación de nuestra fe con el credo de los apóstoles. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Esta mañana nos unimos a las intenciones del Sagrado Corazón de Jesús, al de San José, para ofrecer este Santo Rosario. Un minutico. Para ofrecer este Santo Rosario en agradecimiento por todas las por todas las bendiciones recibidas, por nuestra familia, nuestros hijos, la salud, por el estudio, el trabajo, por nuestros bienes materiales y espirituales. Te pedimos, Santísima Virgen María, que intercedas ante Dios por todos nuestros familiares y conocidos que están sufriendo alguna enfermedad, por los que están pasando dificultades económicas, por los que buscan empleo, por los que no le encuentran sentido a la vida, por los que se sienten solos y abandonados. Te pedimos por los matrimonios que están en crisis, por los matrimonios que aún no han podido tener hijos, por las mujeres que están en embarazo, por el fin del aborto. Te pedimos y por el fin de la eutanasia. Te pedimos por los que no te conocen, no te aman, te rechazan y te ofenden. Te pedimos por la conversión, sanación y liberación de todos los pecadores. Especialmente te pedimos por la conversión de todas nuestras familias y por nuestra propia y verdadera conversión. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser luz y sal para este mundo, que seamos cristianos coherentes y radicales en nuestra fe, que seamos santos en todos nuestros estados de vida. Te pedimos por las benditas almas del purgatorio, especialmente por las de nuestros familiares y conocidos que ya han fallecido, por el Papa, por la Santa Madre Iglesia Católica, por todos los obispos, sacerdotes, religiosos y por los laicos, los misioneros y por todos los que trabajan en la evangelización de las almas. Pedimos también para que nos regales muchos sacerdotes y religiosos santos, misioneros santos, y por la paz del mundo entero y en especial por la paz de nuestro país, la de nuestros hogares, por la paz de nuestro corazón, en expiación y reparación por todos nuestros pecados y los del mundo entero, por todos los servidores públicos, gobernantes, y para que las ideologías perversas y contrarias a nuestra fe católica no entren en el mundo ni en nuestro país.
Te pedimos por Conciudadanos y Unión Familia, por lazos de amor mariano, sus misioneros, por todos los retiros, consagraciones, apostolados de nuestro movimiento. Te pedimos por los frutos de la evangelización que se hacen en el ejército de la Inmaculada, por todos los que nos envían sus intenciones por el link y por el chat, por todos los que nos piden oración, por nuestras súplicas e intenciones personales. Cada uno en 20 segundos pone en manos de la Santísima Virgen María esas necesidades tan sentidas que cada quien tiene en su corazón, para que ella hoy se las presente en el pesebre al Salvador del mundo, a nuestro Redentor que nace esta noche. Con estas intenciones hacemos la reparación con la oración de Fátima que nos enseñan los pastorcitos. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Ponemos nuestras manitos en posición de recibir y pedimos la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Santo Espíritu de Dios, a fortalecernos, a darnos paz, a regalar la ciencia, la sabiduría, la prudencia, el temor a Dios, la templanza. Los misterios que en este día contemplamos son los gloriosos. El primer misterio, la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En este primer misterio contemplemos la tumba vacía, nuestro Señor resucitado. Ese es el principio de nuestra fe católica. Nos da la esperanza de nuestra propia resurrección y de una vida eterna. Nos confirma que Jesús es nuestro Rey, nuestro Salvador, y que su mensaje es escucharlo. Por este misterio, pidamos a la Santísima Virgen María la fortaleza para vencer el mal y redescubrir a nuestro Señor en nuestras propias vidas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de vuestra infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial y con ella adoremos a la Santísima Trinidad. Ven, divina voluntad, ven a reinar en los corazones de lazos de amor mariano, llenos del mundo entero. Amén. El segundo misterio glorioso es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Después de su pasión y resurrección, se le presentó a los apóstoles y a nuestra madre, que él vivía, compartiendo con ellos durante 40 días. Estando cerca de Betania, levantó sus manos y los iba bendiciendo. Presencia de los apóstoles, de nuestra madre, mirando fijamente al cielo hasta que una nube lo cubrió. El mismo Jesús que ha llevado, ese mismo Jesús vendrá de nuevo. Lo hemos visto subir al cielo. Todos perseveramos en oración, en un espíritu con autoridad, justicia. Él fue a preparar una morada para cada uno de nosotros. Y nosotros debemos perseverar en oración, en gracia, con la ayuda de nuestra Madre Santísima y del Espíritu Santo, porque es nuestra meta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia.
la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente la más necesitada de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Ven divina voluntad, ven a reinar en los corazones de las de amor mariano y en los del mundo entero. Amén. En el tercer misterio glorioso contemplamos la venida del Espíritu Santo, la fuerza de Dios en nosotros. Después de la ascensión del Señor vemos a los apóstoles y a la Santísima Virgen María escondidos orando. No tenían la certeza de la resurrección del Señor, pero como nos lo prometió, llegó como una ráfaga de viento. Se colocó sobre ellos en forma de lenguas de fuego e inmediatamente perdieron el miedo. Le hablaban todas las lenguas y salieron a evangelizar, le perdieron el temor a las autoridades. Inmediatamente fueron azotados y otra vez empezaron a evangelizar. Pidamos a nuestro Señor que nos muestre los dones que generosamente nos ha dado para hacer la iglesia, que nos dé la prudencia y la fortaleza para usarlos con sabiduría y amor a su servicio. Oremos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia.
en la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. El Rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Ven divina voluntad, ven a reinar en los corazones de lazos de amor mariano y en los del mundo entero. Amén. El cuarto misterio que vamos a contemplar es la Asunción de María Santísima al cielo. Contemplamos ese momento en que María fue llevada por los ángeles a reunirse con su Hijo amado en el cielo. Y desde allí, en su presencia, ella ha estado presente en cada una de nuestras vidas, porque nunca ha dejado de ser madre. Hoy en este día tan especial, te pedimos, María, que te hagas presente en cada momento de nuestras vidas, así en tu ternura, dándonos confianza de permanecer en el nacimiento de tu Hijo en nuestros corazones. Te pedimos que nos abraces como en ese día en que nació Jesús, que nos dé seguridad para seguir con Él, contemplarle, amarle y confiar también en su voluntad.
Te pedimos, María, por cada una de nuestras familias, que contemplemos también ese momento de unión que tuviste con San José en ese día. Tú no nos dejas solo, Madrecita, y hoy te pedimos más que nunca tu compañía y que nunca nos sueltes de tu mano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
sea amado y adorado en todo momento, Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de vuestra infinita misericordia. Que el rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Ven divina voluntad, ven a reinar en los corazones de lazos de amor mariano y en el mundo entero. Amén. Puede colaborar con el último misterio. Yo lo puedo hacer. Este último misterio los invito para quienes quieran y puedan, se arrodillen. Vamos a ofrecer un pequeño sacrificio a nuestro Señor. Hoy que celebramos su nacimiento a las 12 de la noche. En este último misterio contemplamos la coronación de la Virgen Santísima como Reina Universal de todo lo creado. La Virgen María sostuvo al niño Jesús en Belén, sostuvo en ese pesebre, y ella es ahora sostenida por su Hijo en el cielo. Celebremos la humildad de la esclava del Señor. Ella, por esa humildad, por esas grandes virtudes que tuvo y por hacer la voluntad de Dios siempre, fue recompensada con la gloria eterna. Aprendamos de ella a recibir a Jesús con un corazón puro y humilde. El Rey de Reyes nace en la pobreza absoluta, pero su madre es coronada como reina de todo lo creado. Reconozcamos a Jesús y a María como los verdaderos centros de esta celebración navideña, por encima de las cosas del mundo, por encima de los regalos, por encima de las fiestas. Jesús, que naces por nosotros, danos tu gloria y tu paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente la de Sebastián. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Ven, divina voluntad, ven a reinar en los corazones de lazos de amor mariano y en los del mundo entero. Amén. Vamos a ofrecer un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria, por las intenciones del Papa León y para ganar las indulgencias concedidas en el rezo de este Santo Rosario y aplicarla al eterno descanso de las almas del purgatorio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María,
Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Almas benditas del purgatorio, ¿quién las pudiera aliviar? Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Que las almas de los fieles difuntos, especialmente la de cada uno de nuestros familiares y conocidos, la de Sebastián, las más abandonadas, las que no tienen quien oren por ellas y las que están más cerca de la purificación. Por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Ahora los invito para que nos pongamos de pie. Vamos a regalarle esta última rosita a la Virgencita con mucho amor, con mucha fe, para que ella siga intercediendo por cada uno de nosotros, para que hoy nos ayude a que nuestro Señor Jesucristo, que el niño Jesús nazca en cada uno de nuestros corazones y en cada uno de los corazones de nuestros familiares. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, Madre y abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce, siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San José, que tu poder se extienda sobre todas nuestras necesidades. Tú puedes hacer posible lo que parece imposible. Protege con paternal amor a todas nuestras familias e intereses. Amén. San José, Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo y verdadero esposo de la Santísima Virgen María, ruega por nosotros y por los agonizantes de este día. Amén. San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como debidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz, ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas, protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada, defiéndenos. Amén. Santo ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría, con todos los santos Jesús, José y María, a quienes doy el corazón y el alma mía. Amén. Ahora dispongámonos a recibir la bendición de la Virgencita, para que ella nos acompañe siempre, para que siempre estemos pegaditos de la manito de ella, que ella es nuestra guía. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes,
Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos amas tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y después de María, Nadie como San José. Nadie como San José. Bueno, mil gracias a los que nos acompañaron hasta este momentico. Que Jesús, María y José los guarde y los lleve con bien, los que se tengan que ir a sus labores. Continuamos con la novenita del Niño Jesús. Vamos levantando la mano, los que tengan la novenita a la mano y nos quieran colaborar con alguna lectura, con algún gozo. Bueno, un ejército levantó la mano, inicia con la oración de todos los días. Sí, señora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que les disteis en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que, hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él, os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Doña Elizabeth hace la de la Virgen María y don Luis Fernando la de San José. oración a la Santísima Virgen. Soberana María, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad, merecisteis que todo un Dios os escogiese por madre suya. Os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hiciesen esta novena para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo. Oh dulcísima Madre, comunicadme algo del profundo recogimiento y divina ternura con que lo guardasteis vos, para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Don Luis Fernando la de San José. Perdón, es que yo me conecto con el celular de mi esposo, pero no soy Luis Fernando. Claro, dale, tranquila. ¿No importa que la haga yo? Sí. Hola. Oración a San José. Aquí está un momentico. Me pegó aquí. Se me pegó. Oh Santísimo José, esposo de María y Padre putativo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios
porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego, por el amor que le tuviste al divino niño, me abraces en fervoroso deseo de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Noveno día. Jesús nace, Jesús, nuestra paz y nuestra esperanza. Este día nos presenta a José y a María y a la Virgen María, que venidos desde Nazaret llegan a Belén para registrarse en el censo, dando cumplimiento a las profecías y el decreto del emperador Augusto. Han sido más de 100 kilómetros de recorrido en el que la Virgen Madre lleva en su seno al Mesías que pronto nacerá en la ciudad de David. Al llegar y no hallar hospedaje, se ven obligados a descansar en un establo. Y es allí donde el Señor nace de María, el lugar que el Rey se escogió para nacer. Hoy Dios nace en las profundidades de la tierra, en la gruta labrada por los hombres. Hoy el maravilloso misterio del nacimiento del Hijo de Dios se hace visible en el niño recostado en un pesebre. Hoy el mundo recibe como al Mesías, a quien el coro de los ángeles anunció como gloria del cielo y paz de la tierra. La aldea de Belén, pequeña entre los clanes de Judá, acogen a quien ha gobernado Israel, aquel que trae la salvación, la gruta del Natividad, que abre para hospedar a la Virgen Madre de Nazaret, el Padre justo que cuidará del Redentor y al niño divino que nace, que deja el cielo y reposa sobre pajas, calentadas por el aliento de la mula y el buey. A 3 kilómetros de Belén se hallan los pastores vigilando su rebaño y son testigos de la aparición de los ángeles y el anuncio del nacimiento del Salvador, el Mesías, el Señor. Sus oídos escuchan el canto celeste que rinde gloria a Dios en el cielo y declara paz en la tierra a los hombres que Él ama. Hoy nace la esperanza y la paz que viene de Dios y que como un manto abraza a toda la humanidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, continuamos con los gozos. Hay 3 manitos levantadas. Don Edwin, don Elizabeth y doña Inés. En Ok. ese orden están haciendo los gozos. Adelante. Don Edwin. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven, ven. Amén. Jesús, viva. Oh sapienza suma del Dios soberano, que infantil alcance te rebaja sacro.
Oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. A nuestras almas, ven, 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 ven. No tardes tanto, no, no, mi bien. A nuestras almas, ven, 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 ven. No tardes tanto, no, no, mi bien. Oh Adonai potente, que a Moisés hablando de Israel al pueblo diste los mandatos. Ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. A nuestras almas, ven, 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 ven. No tardes tanto, no, no, mi bien. A nuestras almas, ven, 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 ven. No tardes tanto, no, no, mi bien. Oh raíz sagrada de Jesé, que en lo alto presentas al orbe de tu fragante nardo, dulcísimo niño que ha sido llamado lirio de los valles, bella flor del campo. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven, ven. Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos, oh niño, con tu blanca mano de la cárcel triste que labra el pecado. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven, ven. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. A nuestras almas, ven, 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 ven. No tardes tanto, no, no, mi bien. A nuestras almas, ven, 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 ven. No tardes tanto, no, no, mi bien. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano. Borra nuestras culpas, salva al desterrado, y en forma de niño da el mísero amparo. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven, ven. Rey de las naciones, Emmanuel preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño, niño que apacientas con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. A nuestras almas, ven, 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 ven. No tardes tanto, no, no, mi bien. A nuestras almas, ven, 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 ven. No tardes tanto, no, no, mi bien. Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío como riego santo. Ven hermoso niño, ven Dios humanado, luce Dios estrella, brota flor del campo. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. A nuestras almas, ven, 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 ven. No tardes tanto, no, no, mi bien. A nuestras almas, ven, 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 ven. No tardes tanto, no, no, mi bien. Ven que ya María previene sus brazos, que su niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, mi niño, ven a nuestras almas.
No tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven, ven. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. A nuestras almas, ven, 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 ven. No tardes tanto, no, no, mi bien. A nuestras almas, ven, 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 ven. No tardes tanto, no, no, mi bien. Ve ante mis ojos de ti enamorados, bese ya tus plantas, bese ya tus manos. Prosternado en tierra te tiendo los brazos, y aún más que mis frases te dice mi llanto. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven, ven. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. A nuestras almas, ven, 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 ven. No tardes tanto, no, no, mi bien. A nuestras almas, ven, 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 ven. No tardes tanto, no, no, mi bien. Don Néstor tiene la mano levantada, nos ayuda con la oración al niño Jesús. Sí. Oración al niño Jesús. Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús, que dijisteis a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos vuestros devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que sois la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de vuestra infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. En este momento vamos a pedirle al Divino Niño esa gracia que tanto le estamos pidiendo en esta novena. Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de vuestra divina promesa acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica. Amén. ¿Me permite hacer una oración a la Sagrada Familia? Dale. Bueno, oración por la familia. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del amor verdadero. Por eso a ustedes nos dirigimos con confianza. Sagrada Familia de Nazaret, que también nuestras familias sean espacio de comunión y cenáculos de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Sagrada Familia de Nazaret, que nunca más en las familias se vivan experiencias de violencia, cerrazón y división. Que todo el que haya sido herido o escandalizado conozca pronto el consuelo y la sanación. Sagrada Familia de Nazaret, que todos tomemos conciencia del carácter sagrado e inviolable de la familia, así como de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen y atiendan nuestras súplicas. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Bueno, continuamos con las lecturas del día de hoy, este día tan especial, este día que lo esperamos todo el año, 24 de diciembre, donde recibimos al niño en el pesebre. Vamos a iniciar con las lecturas del día de hoy. ¿Quién inicia? Si desea al inicio. Dale, Elisa. Bueno, vamos a disponernos para escuchar estas lecturas con mucha atención. Vamos a escuchar la palabra de Dios, el mensaje que nos tiene hoy el Señor para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo, se gozan en tu presencia como gozan al cegar, como se alegran al repartirse el botín, porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián, porque la bota que pisa con estrépito y la túnica empapada de sangre serán combustible, pasto del fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva a hombros el principado, y es su nombre, maravilla de consejero, Dios fuerte, Padre de eternidad, príncipe de la paz, para dilatar el principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino, para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho desde ahora y por siempre. El celo del Señor del universo lo realizará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Hoy nos ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Proclamen día tras día su victoria, cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Alégrense, alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llenan. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Delante del Señor que ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, se ha manifestado la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, llevemos ya desde ahora una vida sobria, justa y piadosa, aguardando la dicha que esperamos y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, el cual se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad y purificar un pueblo un pueblo de su propiedad, dedicado enteramente a las buenas obras. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto ordenando que se empadronase todo el imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirino gobernador de Siria, y todos iban a empadronarse cada cual a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David que se llamaba Belén en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. De repente, un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: no teman, les anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tienen la señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a meditar un poco sobre estas lecturas del día de hoy que nos están resaltando. Nos recuerda que hoy ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Lo estamos esperando. Hoy nace a las 12 de la noche, pero la lectura nos lo dicen que ha nacido. Bueno, vamos a meditar un momentico, vamos a volver a leerlas y si podemos, en el corazón nos queda alguna palabra, alguna frase, algo por compartir, van levantando su mano. Meditemos un momentico en el silencio. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, qué día tan bonito hoy. Doña Yamile, ¿quién como Dios? Cuéntenos. Doña Yamile iba a compartir algo. Sí, señora. Bueno, dale. Dios le pague. Estas lecturas me llenan como de un gozo anticipado, porque esas promesas que hay
que Isaías, hoy que en el libro de Isaías nos muestra la liturgia, describe con mucha claridad lo que pasa y lo que puede pasar, mejor dicho, lo que va a pasar. Dice que era un pueblo que caminaba en tinieblas y, y vemos como es que esta situación de Colombia y del mundo en general es muy tenaz. Parece, sí, como si estuviéramos en tinieblas, como si no hubiera una guía o alguien que se ponga y diga, pues, de los seres humanos y que uno vea como inspirado por Dios. Todos los que por ahora detentan el poder, cada uno tiene unas ideas que definitivamente uno no ve la presencia de Dios ahí. Pero la promesa con la que termina esa primera lectura es hermosa, porque dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva a hombros el principado y es su nombre. Y es su nombre, maravilla de consejero, Dios fuerte, Padre de eternidad, príncipe de la paz. Y dice que va a haber una paz sin límites, que Él lo sostiene y lo consolida con justicia y en derecho, desde ahora y por siempre. Entonces, esa promesa no sabemos, no sé, pues, ni el día ni la hora, nos dice en la Biblia, solo Dios lo sabe. Pero por ahora es para alimentarnos con esa promesa. Me alimento con ella, me doy esperanza, pido fe al Señor para que con este nacimiento del niño Jesús nazca en muchos corazones, en los de nuestros hijos, en las familias, en los pueblos pequeños, en los grandes, y podamos cantar hoy con toda alegría ese canto del aleluya que resuena en todas partes. Y que el Salmo nos dice, alegres el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena. Nosotros, dice delante del Señor, que ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Y entonces en la segunda carta nos dice cómo debemos vivir, que renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos, que llevemos ya desde ahora una vida sobria, justa y piadosa, aguardando la dicha que esperamos y la manifestación de la gloria del gran Dios, Salvador nuestro, Jesucristo. Entonces, hoy es un día para vivirlo con fe, con esperanza, con alegría y en el amor. Hoy, pues en la corona de Adviento, se nos pide que encendamos esas 4 velas y con más la quinta blanca, que simboliza esa pureza del niño Jesús recién nacido, esa tranquilidad, esa paz que nos promete en el Evangelio, que dice paz a los hombres de buena voluntad. Pidámosle al Señor, y yo le pido para mí especialmente, que me dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque a veces pues las circunstancias no son fáciles. Yo lo pido para
para todos nosotros y especialmente hoy para Elizabeth y su familia. Para todos los que estén pasando por circunstancias un poquito difíciles, no nos podemos negar que en el mundo hay mucho conflicto. Las familias de los soldados, de estos pueblos que están siendo tan ultrajados por estos grupos que se oponen a todo. Si hay un presidente de derecha, están en conflicto. Si hay un presidente de izquierda, también están en conflicto. Entonces, que hoy, al encender esas 4 velas de esperanza, fe, alegría y amor, pensemos especialmente en la paz, que esté en nuestros corazones, en cada corazón de los aquí presentes, y logremos difundir esa paz que es como una luz que nos ayuda a salir de esas tinieblas, que después de haber hecho durante este tiempo de Adviento esa penitencia, esa reflexión, confesarnos y decir que nos arrepentimos y que queremos un cambio de vida, que así se dé con el nacimiento de ese niño Jesús. Son todos unos símbolos hermosos que nos remiten a esas promesas y a esa esperanza. Entonces, digamos, como en la novena, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto, ven a nuestras almas, ilumínalas con tu luz, Señor, que no sea en vano toda esta belleza de Adviento que hemos vivido y que la esperanza nazca de verdad en cada corazón y con ella la paz que tanto anhelamos. Y después de María, nadie como San José. Nadie como San José. Gracias, doña Yamile. Qué bonito. De verdad, hoy inicia la Navidad. Hoy ya, cuando nazca el niño Jesús, vamos a recibir esa Navidad. Nos acerquemos con el corazón al Rey de David, quien guardó en su memoria la gratitud por un Dios que lo sacó del último rincón, dice, para colocar el trono de Israel. La llegada de Dios es una buena noticia. El Evangelio hoy siempre él está victorioso, aunque humilde, como lo hará el Domingo de Ramos, dice. La gracia divina es la que puede penetrar dentro de cada corazón y hacernos cantar y alabar y adorar al Señor como Él quiere. Qué dolor decirlo, pero hoy hay muchos corazones que en este día no se pierden en fiestas profanas, en vicios, y el Señor no se glorifica ahí, sino en la calidez de los hogares que participan en la Eucaristía, en los cánticos de Navidad, junto al pesebre. Qué bonito invitar a los vecinos, a los amigos a que terminemos este día es haciendo esa novenita y cantando en esa pequeñita Navidad que hay en cada corazón, para que hagamos algo diferente, otro diciembre, no en rumbas y en cosas, sino no desperdiciar ese momento para volver a unir a las familias, no, y hacerlo con tranquilidad, sin despilfarros ni escándalos. Qué dolor decirlo que se ven tantos accidentes y conflictos es en Navidad. No podemos quedarnos mudos ante tantas maravillas que nuestro Señor hace en nosotros cada día. Pues dice que el demonio como león rugiente anda buscando a quien devorar, con la soberbia, con la incredulidad, con la impureza. En este día oremos por los niños para que sean recibidos con amor en sus hogares, que sean protegidos en la sociedad, que tengan oportunidades de comer, de estudiar, de la salud física y mental, que tengan un buen ambiente sano y sobre todo la oportunidad de conocer a Dios. Eso es lo más importante, que lleguen en hogares cristianos y aprovechen este tiempo de Navidad para explicarles
lo que sucede en Belén, como lo decía la novenita. Uno vuelve y recuerda cómo iban tocando de puerta en puerta, buscando un lugar para nacer, cómo les tocó refugiarse en un establo y cómo ahí llega Cristo. Entonces, yo creo que es una catequesis hermosa en la Navidad, de uno ve por todos lados los niños corriendo con sus maraquitas para una novena, para la otra, y es muy importante que los padres les den esa catequesis a los niños y que entiendan que sin pesebre, sin María, sin José, no nace el niño. Y Jesús quiere ser la luz para las naciones. Y eso es lo que debemos de enseñarle a nuestros hijos hoy. Dice, la luz para esta tarea todavía está pendiente, que no se nos pase pues este tiempo de gracia sin llevar al Señor a los corazones de las personas y de los niños que aún no lo conocen. Nosotros como personas de fe católicas que tenemos estas tradiciones tan lindas de hacer el pesebre y de hacer estas novenitas y esos villancicos, qué bonito para que los niños aprendan, aprendan a amar profundamente. Y como dice la novenita, que todo lo que se pida por los méritos de mi infancia, que nada es negado. El Señor siempre nos escucha y nos da lo que necesitamos. Bueno, ¿quién se anima para compartir un poco sobre, sobre estas lecturas y sobre lo que estamos viviendo hoy tan bonito, que es el nacimiento de nuestro Salvador? Qué bueno pues que aprovechemos este día para dar gracias a Dios por todo el bien que el Señor nos ha hecho. Vamos a darle gracias por la salud, por el trabajo, por el pan material, por la iglesia, por nuestra familia, por cada persona que ha estado en nuestros momentos más difíciles, como en la enfermedad, en las necesidades. Porque es verdad que Dios no necesita nada de nosotros, ni de nuestro agradecimiento tampoco, pero Él todo lo hace para nuestro bien y es de la absoluta generosidad. Dios es muy generoso, pero no está de más agradecer por todo. Que nosotros abramos un espacio para dar gracias a personas también concretas y no en ninguna obligación. Bueno, por acá hay una manito levantada. La señora que está con el nombre de Luis Fernando. Adelante, ¿quién como Dios? ¿Cómo te llamas? Luz Estela Morales, nadie como Dios. Doña Luz Bueno, Estela, adelante. Y ya mi te dejo. yo Sigue. quiero compartir es una oracioncita de agradecimiento. Pues hoy es un día muy, muy especial eh, para nosotros los cristianos católicos, sobre todo, que tenemos el valor tan importante de la Virgen María, porque sin María nada de esto sería, sin María ni José, nada de esto sería posible. A mí me da mucha tristeza ver cómo pues otras, que será religiones, desconocen este valor tan sagrado de la Virgen María, donde la Virgen hubiera dicho que no, el Salvador no hubiera venido allí, aunque Él tiene todo perfectamente trazado, era una posibilidad. María había podido decir que no al plan de salvación y no le damos ese valor tan importante, o no le dan, porque nosotros sí, gracias a Dios, lo tenemos en nuestro corazón. Entonces quiero compartir esta oración. Amado Dios, lleno de alegría, quiero darte gracias por brindarme la dicha de despertar a este hermoso día en el que con fe y regocijo celebramos el nacimiento de tu Hijo Jesús. Permite que hoy Jesús también nazca en los corazones de la humanidad y que su espíritu permanezca siempre con nosotros. Gracias, Señor, porque en este día tan especial el mundo se funde en buenos deseos y en un hermoso sentimiento de bondad y esperanza. Te pido que pases por nuestros hogares y nos permitas a nosotros y a nuestras familias tener un día feliz, compartiendo con amor
y sintiendo la calidez de tu gracia y tu presencia en cada instante. Por favor, danos paz, danos luz y danos amor. Ayúdanos a comprender que no importa si no hay dinero para comprar resplandecientes regalos de lujo, pues tú ya nos diste el mayor regalo de todos: vida, familia, amigos, salud y hogar. Padre Celestial, en esta oración también quiero pedirte por aquellos que tienen angustias y necesidades. Por favor, mira sus vidas y atiende sus súplicas. Haz que sepamos reconocer a tu Hijo en los necesitados y danos bondad y sensibilidad para servirles. Señor, en esta Navidad, por favor, llena con tu amor nuestros corazones. Danos valor para superar las crisis y un alma noble capaz de perdonar cualquier ofensa. Danos una fe capaz de trascender los obstáculos y una confianza capaz de imponerse sobre todos los miedos. Amado Dios, permite que la luz de la estrella de Belén ilumine nuestras vidas y las vidas de nuestras familias, nos guíe por caminos de éxito, de milagros, y que nos ayude a convertir en realidad cada una de nuestras esperanzas. Que en los hogares del mundo no haya rencor ni tristeza, y que la alegría que despierta esta fiesta se mantenga viva en los corazones del mundo. Amén. Amén. Muchas gracias, doña Luz Estela. Doña Azucena tiene la manito levantada. ¿Quién como Dios? Muy buenos ¿Quién días. como Dios? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muy buenos días. Bueno, hoy es un día muy especial para todos, como lo decía ahorita la señora Norfi. Es muy especial, pero desafortunadamente para muchas familias como la mía, yo tengo 51 años, pero cuando yo era pequeña, cuando llegábamos al 24, teníamos miedo, teníamos unos nervios que pues, se pudiera presentar un problema, una situación que hubiera falta de armonía, falta de paz. Siempre, cada año, con la ilusión del pesebre, con la ilusión de la Navidad, pero el 24 había una situación muy extraña siempre en nuestra familia, siempre se presentaba un problema, que porque los buñuelos no llegaron a tiempo, que porque no se compraron las cosas que eran. O sea, como decía ahorita la señora Norfi, era el león estaba al acecho siempre para acabar con la paz de este momento tan especial, que más allá de regalos, de fiesta, de todas esas cosas que nos muestra la Navidad comercial, es entender lo que dice hoy Isaías en el capítulo 9, en el versículo 5, dice que un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, sobre sus hombros el imperio, y en su nombre será Consejero admirable, Dios potente, Padre eterno y Príncipe de la paz. Todo lo que hemos aprendido este año, como lo dice ahorita, como lo dice Tito hoy en la palabra, lo hemos aprendido con todas las lecturas, la lección divina, investigando, escuchando las prédicas, la música, escuchándonos a nosotros, entre nosotros. Él nos ha enseñado este año que su gracia está en nosotros, pero su gracia está en un corazón lleno de paz. Y hoy tiene que ser un día en el que haya paz, así no haya abundancia, así las familias no se reúnan, no alcancen a llegar. Lo más importante es entender que Dios, Padre Todopoderoso, envió a su Hijo a este mundo, como dice Isaías, a un pueblo que andaba en tinieblas. Y envió la luz a ese pueblo. Y la luz es Jesús. ¿Y qué es eso? Es la paz en nuestro corazón, es el consejo, es la respuesta en la palabra, es la oración a la serenidad frente a la situación difícil que estamos viviendo.
arrodillarnos, ir al Santísimo Sacramento, decirle, Señor, aquí estoy, ilumíname, o tengo mal genio, o tengo soberbia, o tengo todo un montón de cosas, tengo tristeza. Ven tú, que todo este año he leído tu palabra y que tú me has enseñado lo que hoy nos dice Tito. La gracia se ha manifestado en Dios y es fuente de salvación. Señor, tú eres la gracia. Señor Jesús, tú eres la gracia que trae los dones del Espíritu Santo, la paz, la armonía, los frutos del Espíritu Santo. Tú nos enseñas, como dice Tito, pues se ha manifestado la gracia de Dios, fuente de salvación para todos los hombres, enseñándonos a renunciar a la maldad, a a los deseos mundanos, a llevar una vida sobria, justa, religiosa, mientras aguardamos el feliz cumplimiento de lo que se ha prometido y la manifestación gloriosa del gran Dios y la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Nos invita a que, a pesar de todo lo que se llegue a presentar hoy, porque pueden llegar a presentarse después de que las familias hayan tomado un vino o ya hayan cenado, se presente una discordia, oremos todos por el mundo entero, oremos todos por nuestro país para que hoy en cada familia haya paz y tranquilidad y que los corazones estén llenos de gozos porque el Señor nace, como decía en estos días una hermanita, ayer, nace en nuestro corazón. Ahí está el pesebre, esa es la casa que Él estaba buscando, que siempre le cerramos las puertas, pero hoy está ahí en este corazón y que hoy haya paz en nuestros hogares. Que todos vayamos a la misa, que todos podamos compartir una cena agradable, un detalle, pero ante todo, que entendamos que el Señor todo el año nos ha enseñado que Él es la gracia, que Él nos regala su Espíritu Santo y que podemos orar para que haya paz. Feliz Navidad para todos. Gracias. Dios le pague, doña Azucena. Gracias a todos por este año. Feliz Navidad. Gracias, señora Azucena. Que Dios los bendiga. Y ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Nadie como Dios. Feliz Nadie Navidad. como Dios. Vamos, es bonito este compartir de Azucena. Nos muestra que a veces este día, en vez de traernos paz, nos puede traer todavía remembranzas, memorias de tiempos que ya pasaron. Hoy es un día nuevo, hoy nos nace Jesús. Entonces, que este testimonio, este compartir de Azucena, me ayuda a mí a aterrizarme y a decir, ¿cómo lo voy a vivir? Señor, ayúdanos, danos fuerzas para de verdad mostrarle al mundo, al mundo más cercano, que es nuestra familia, cómo Jesús ha transformado nuestra vida y nos puede ayudar a hacer esa velita de la corona de Adviento, que implica la esperanza, que implica el amor, que esas tinieblas se disipen con la luz que Dios puede transparentar y reflejar a través de cada uno de nosotros. En la fuerza del Señor, solo en sus fuerzas. Doña Nidia, bienvenida. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, no he estado esta semana pues escuchando, pero con esa deseo de participar, pero bueno, acá en Medellín es otra realidad, Dios mío. Ayer llevé mi madre a una cita médica y tanto caos, tanta cosa. Yo solo quería como regresarme para acá, para la casa, porque yo decía, bueno, o perdí como las facultades de vivir en la ciudad o definitivamente el campo es lo mío, porque
porque verdad que qué lástima de pronto ahora hacían la reflexión de eso, de que nos perdemos en lo comercial, pero bueno, yo doy gracias a Lazos y al Ejército que estos añitos que los estaba acompañando o que me han estado acompañando y catequizando, pues me han permitido ver la Navidad también de otra manera, de la real y verdaderamente forma en la que debemos dedicar este día y prepararnos con todo lo que ha sido el Adviento. Me identifico mucho con lo que decía la señora Norf, la señora Yamile, sobre que sí, que esta realidad que está viviendo nuestro país y muchos países, pues nos llevan de pronto a la angustia, a la desesperación, a la discusión. Ayer había una locución del señor presidente en la televisión y siento que se presta pues para que las cosas en los hogares de pronto se discutan, se polaricen y no debemos quedarnos ahí porque esa no es la Navidad. Hoy nace esa esperanza de paz, de alegría, de amor, como lo dice la palabra en, desde la primera lectura hasta el Evangelio, como el gozo, la alegría, que en verdad lo encontremos en ese nacimiento de Jesús en nuestros corazones, que no nos quedemos con esa realidad del dolor. La señora Azucena hacía referencia a lo que fue su niñez y a lo que tiende a ser esta celebración cuando nos quedamos en lo comercial y ella decía lo de que siempre pasa algo. Y es verdad, siempre pasa algo. Yo recuerdo que de niños, pues nuestra Navidad era muy, muy, muy feliz, porque como no teníamos poder adquisitivo, pues lo que mi papá y mi mamá nos podían compartir en cuanto a cena y a detalles, y paré de contar. Entonces no estábamos como en la angustia de que, ¿y qué les voy a ofrecer? ¿Y qué les voy a dar? ¿Y qué me voy a poner? No, no, eso nosotros íbamos siempre hemos ido a la Santa Misa, algunos refunfuñando, ¿por qué tengo que ir? Esa misa tan larga, bueno, todas esas cosas, pero íbamos a la Santa Misa con la ropita que mi mamá nos hacía en su maquinita de coser, o si no podíamos estrenar, pues, o sea, de niños eso no nos importaba, y era como esa alegría de llegar a hacer la novena, como ese, claro, uno de niño es quizás sí, claro, por lo material, pero era como ese gozo de vamos, vamos ya a rezar la novena, vamos ya a cantar los villancicos. Entonces, eh, sí, es esa reflexión que nos comparten de no perder eso y de volver como a lo simple y lo sencillo que representa ese pesebre. Hombre, si hay solo unas papitas y un pedacito de carne, unas alitas de pollo, o sea, lo más simple, que eso no nos robe la paz y el gozo. Lo servimos en una mesa de forma muy sencilla, muy simple, pero como con todo el amor y el gusto. Buscamos el individual menos rotico, la servilleta como menos manchadita y lo ponemos, pero como con ese amor, que eso no nos robe la paz, que no nos robe la paz el buscar qué vamos a dar, qué vamos a regalar, y no tengo regalo para aquel, y no, 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 así sean regalitos compartidos, así sea solo un dulce, así sea solo una tarjetica, como lo hacen en las parroquias. En las parroquias nos reparten una tarjetica, que eso no nos robe como la dicha de este día, como la alegría de pensar en un Dios de amor, en un Jesús de compasión que viene hacia nosotros y que nos lo recuerda cada año como que se nos olvidara, y Él tan lindo que viene y se presenta otra vez y nos dice, venga, venga, es que no están solos. No están solos con sus problemas, con sus angustias, con sus malos recuerdos. Nosotros este año tenemos el diagnóstico de mi hermanita, la más entregada a Dios, la entregada a la iglesia, a la lectura, con un diagnóstico de cáncer. Señor, se lo dieron hace un mes. Eh, Diríamos, no, pues qué regalo de Navidad. No, gracias, Señor. Gracias, porque sabemos que tú no nos lo das como un regalo, pero sí como una oportunidad para que cada uno de nosotros acá en nuestra familia miremos que ella tan cerca de Dios y está pasando por esta situación. A ver qué tan cerca estoy yo de Dios si me llegara una situación como esta. ¿De dónde sacaría yo mis fuerzas? ¿A quién acudiría? A ese pequeñito
que hoy nace de la forma más sencilla, de la forma más precaria, por así decirlo, pero con la mayor esperanza. No hay mayor esperanza. Y eso le decimos a mi hermano. No hay mayor esperanza que nuestro Señor. Abandonarnos en Él, dejar de correr, tomar las cosas con calma, respirar, dedicarnos a la contemplación. Y por último, sí, que esta fiesta no termine, que esta celebración y este gozo no termine en una pelea, en una discordia. Oremos mucho por los niños en esta noche, que son tan vulnerables entre los adultos que de pronto se embriagan y descuidan a los niños, o esas mismas personas van y buscan de los niños y hacen lo que no deben. Oremos mucho esta noche por los niños, que sea ese niño Jesús, al igual que ellos, un niño, y los proteja, los libre de todo mal, de todo peligro, por los conductores, que hoy no conduzcan embriagados, que hoy no hayan accidentes, y que no se nos pierda ese gozo, que si en la casa están en una discusión, en una pelea, que nosotros no seamos parte de eso, sino por el contrario, de ese gozo, de esa alegría, que los niños que están en la casa vean en nosotros como, como ese espaciecito de oasis, de paz, de alegría en el que se pueden refugiar. Si hay otros discutiendo porque el pan no llegó como se esperaba, porque el vino no era de esa marca o porque no hay regalos. No, que nosotros brindemos como ese espacio de tranquilidad, de paz, de oración, a lo mejor sin decir una sola palabra. Jesús nació como un bebé que no sabe decir palabra, solo sabe mirar, mover sus manitos, mover sus piecitos, y eso llena tanto de gozo a una familia. Un bebé que no habla, que no pronuncia ni una palabra, pero que llena de tanto gozo. Entonces, yo le pido mucho a Dios que hoy me dé la paz, la tranquilidad, de ser paz, alegría en mi hogar, de ser conciliación, de no caer en la discusión, de no caer como en las cosas que nos lleva este mundo a una celebración en carreras, sino en paz, en amor, en testimonio de un Jesús vivo que viene hacia nosotros. Les deseo a todos una feliz Navidad. Yo sé que es en la noche, pero bueno, ya no nos hablamos en la noche. Que Dios los bendiga, agradecerles mi agradecimiento al Ejército de la Inmaculada, a todos ustedes, a don Samuel, a don Haider, a Andresito. Bueno, me quedaría aquí nombrando a todos ustedes, a doña Azucena, no, la señora Norby, la señora Yamilia, la señora Elizabeth, que Dios mío, ha sido un testimonio para mí, ha sido como un aliento más con esta situación que estamos viviendo. Que Dios los bendiga a todos y una feliz Navidad. Y después de Dios, Nadie como María. Ay, qué belleza. Nos acaba de dar usted una homilía preciosa, Nidia, y estoy muy conmovida de verdad. Que Dios les dé fuerza y que este momento sea por un motivo, una oportunidad para vivirlo fortalecidos en el Señor, que dando gracias a Dios por este año que hemos vivido de tanta fe, con tanta aprendizaje, con esa cercanía diaria desde las primeras horas a María y por ella a Jesús. Entonces, dando infinitas gracias al Señor por todos los momentos que hayamos podido vivir. Y hoy es el gran día. Hoy es el momento muy, muy esperado de ese bebecito tan lindo, esa forma de expresarlo, ese bebecito que no sabe hablar, que no sabe nada, totalmente indefenso, dependiendo de sus papás. Y hemos visto la gran tragedia que ha sido esta concepción a los ojos del mundo, pero el gran testimonio de cómo se viven las tragedias, ser una madre soltera,
poder correr el riesgo de morir lapidada, poder, San José, dar ese paso grande de la justicia humana a la justicia divina, y aceptar en fe, en absoluta fe, sin replicar a los Zacarías, no, aceptando humildemente y con todas las ganas la voluntad del Señor, creyendo. María y San José nos muestran cómo debemos recibir a ese niño Jesús en nuestro corazón hoy. Decirle: aquí estamos, Jesús, para cuidarte. Y entonces queda la misión para mí y ojalá para todos, de cuidar a ese bebé, de cuidarlo como si fuera nuestro hijo recién nacidito en el corazón. ¿Y cómo cuidarlo? Pues librándolo de esos afanes del mundo, de, como nos decía la segunda lectura, haciendo todo lo que sea agradable a los ojos de Dios, no permitiendo que el mundo nos filtre, sino que sea el niño Jesús quien nos lleve por un camino de bien, por un camino que es capaz de caminar sobre las aguas tormentosas que hay en muchas partes del mundo, si no en todas, en casi todas, pero nosotros sabemos quién nos va a nacer en el corazón, ese niño Jesús. Cuidémoslo como nos decía pues Nidia, de cuidar a nuestros niños. Cuidemos al niño Jesús, que nace hoy por fe en cada corazón. Recibámoslo con toda la esperanza, con ese canto de alegría, a pesar de las tristezas que nos rodean, porque ya sabemos, con nuestra inteligencia privilegiemos lo que tiene que estar en primer lugar. Los mexicanos dicen muy lindo: primero Dios. Entonces, primero Dios, primero el niño Dios. Entonces, que haya esa luz grande que habita y que despeja todas las inquietudes de nuestro corazón, todo lo que los medios de comunicación nos quieren como manipular a través de noticias. A mí me aterra de los noticieros cuando empieza con esa musiquita que uno dice: ay, ¿qué pasaría? No, hoy ya sabemos qué pasa. ¿Qué va a pasar? Va a pasar el niño Jesús. Y nosotros, como los pastores de Belén, a adorarlo. Vamos a hacer entonces este momentico de adoración, donde como con una respiración inhalemos: niño Jesús, quiero recibir ese regalo de paz que vienes a traer. Niño Jesús, lléname de tu paz, lléname de ternura el corazón, para poder amar a los que menos se lo merecen. Porque, como dice esa frase, es como cuando más lo necesitan. Ayúdanos a amar a los que hacen daño. Ayúdalos a llevarlos a tu corazón, niño Jesús, para que en todos los corazones tú nazcas. Por lo menos que sí nazcan los nuestros, por lo menos. Pero como tú eres grande y eres todopoderoso, Señor, tú todo lo puedes. Hoy toca el corazón de cada persona que quiere hacer daño, que está en guerra, que quiere sembrar el caos. Ayúdalos, Señor. Danos una noche de paz. Que hoy todos puedan dormir en paz, confiados, esperanzados,
Que hoy todos los de esos pueblos donde hay conflicto tengan una noche de paz, Señor. Lo mismo que en nuestras familias. Que hoy nosotros seamos faros de luz blanquita, pura, semejante a la que un bebé, cuando es tan esperado como tú eres de esperado, semejante a esa alegría, que nosotros seamos faros de alegría, de esperanza, de fe, de paz y de amor. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Bien. Que por tu amor por ti muriera. Gloria a Dios en el cielo. Noche de paz, noche de amor. Y nosotros vamos con esta serenata de amor a muchas diferentes voces, pero que transmite ese amor grande. Te amo, te amo, te amo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ay, que hoy este día sea de mucha inspiración para dar amor, para hacer el bien y para cuidar al niño Jesús. Pilas pues. Hay que ayudarle a la Virgen María y a San José a cuidar ese bebé. Bueno, muchas gracias a todos los que están aquí
acompañándonos y vamos a ofrecer las oraciones del consagrado. Doña Elizabeth está por ahí. Yo lo voy a hacer, señora Yami. Ah, bueno, qué rico. Bueno, vamos entonces a invocar la presencia del Espíritu Santo. Vamos a pedir que esté aquí con nosotros, haciendo que estas oraciones del consagrado toquen cada uno de los lugares de nuestro corazón hasta llegar a lo más profundo del alma y que sean la guía para hoy vivir este día que conlleva muchas emociones, como ya lo hemos visto. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Para pedir el amor de Jesucristo. No espere alcanzar misericordia de Dios quien ofenda a su Madre bendita. Para alcanzar de tu misericordia una verdadera devoción hacia tu Santísima Madre y difundir esta devoción por toda la tierra, concédeme amarte ardientemente y acepta para ello la súplica inflamada que te dirijo con San Agustín y tus verdaderos amigos. Tú eres, oh Cristo, mi Padre Santo, mi Dios misericordioso, mi Rey poderoso, mi buen pastor, mi único Maestro, mi mejor ayuda, mi amado hermosísimo, mi pan vivo, mi sacerdote por la eternidad, mi guía hacia la patria, mi luz verdadera, mi dulzura santa, mi camino recto, mi sabiduría preclara, mi humilde simplicidad, mi concordia pacífica, mi protección total, mi rica heredad, mi salvación eterna. Cristo Jesús, Señor amabilísimo, ¿por qué habré deseado durante la vida algo fuera de ti, mi Jesús y mi Dios? ¿Dónde me hallaba cuando no pensaba en ti? Anhelos todos de mi corazón, inflámense y desbórdense desde ahora hacia el Señor Jesús. Corran, que muchos se han retrasado. Apresúrense hacia la meta. Busquen a quien buscan. Oh Jesús, anatema quien no te ame. Rebose de amargura quien no te quiera. Dulce Jesús, que todo buen corazón dispuesto a la alabanza te ame, se deleite en ti, se admire ante ti, Dios de mi corazón. Herencia mía, Cristo Jesús, desfallezca el latir de mi corazón. Vive, Señor, en mí, enciéndase en mi pecho la viva llama de tu amor. Acrézcase en incendio, arda siempre en el altar de mi corazón, queme en mis entrañas, incendie lo íntimo de mi alma y que en el día de mi muerte comparezca yo del todo perfecto en tu presencia. Amén. Consagración de sí mismo a Jesucristo, la sabiduría encarnada por medio de María. Oh Jesús, sabiduría eterna y encarnada, te adoro en la gloria del Padre durante la eternidad y en el seno virginal de María, en el tiempo de tu encarnación. Te agradezco que hayas venido al mundo, hombre entre los hombres y servidor del Padre, para librarme de la esclavitud del pecado. Te alabo y glorifico porque has vivido en obediencia amorosa a María para hacerme fiel discípulo tuyo. Desgraciadamente, no he guardado las promesas y compromisos de mi bautismo. No soy digno de llamarme hijo de Dios. Por ello acudo a la misericordiosa intercesión de tu Madre, esperando obtener por su ayuda el perdón de mis pecados y una continua unión contigo, sabiduría encarnada. Te saludo pues, oh María Inmaculada, templo viviente de Dios. En ti ha puesto su morada la sabiduría eterna para recibir la adoración de los ángeles y de los hombres. Te saludo, oh Reina del cielo y de la tierra. A ti están sometidas todas las criaturas.
Te saludo, refugio seguro de los pecadores. Todos experimentan tu gran misericordia. Acepta los anhelos que tengo de la divina sabiduría y mi consagración total. Consciente de mi vocación cristiana, renuevo hoy en tus manos mis compromisos bautismales. Renuncio a Satanás, a sus seducciones y a sus obras, y me consagro a Jesucristo para llevar mi cruz con Él en la fidelidad de cada día a la voluntad del Padre. En presencia de toda la Iglesia te reconozco ahora por mi Madre y soberana. Te ofrezco y consagro mi persona, mi vida y el valor de mis buenas acciones pasadas, presentes y futuras. Dispón de mí y de cuanto me pertenece para la mayor gloria de Dios en el tiempo y la eternidad. Madre del Señor, acepta mi oración y preséntala a tu Hijo. Si Él me redimió con tu colaboración, debe también ahora recibir de tu mano el don total de mí mismo, que yo viva plenamente esta consagración para prolongar en mí la amorosa obediencia de tu Hijo y dar respuesta vital a la misión que Dios te ha confiado en la historia de la salvación. Madre de misericordia, alcánzame la verdadera sabiduría de Dios y hazme plenamente disponible a tu acción maternal. Oh Virgen fiel, haz de mí un auténtico discípulo de tu Hijo, la sabiduría encarnada. Contigo, Madre y modelo de mi vida, llegaré a la perfecta madurez de Jesucristo en la tierra y a la gloria del cielo. Amén. Oración de confianza. Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dada mi debilidad e inconstancia, y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. 1000 justos caen a mi izquierda, 10.000 a mi derecha. Mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa Madre. Tenme que no caiga, conserva mis bienes, que no me saqueen, protege en mí la vida divina. Defiende a quien a ti se ha consagrado, yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa, nadie podrá hacerte daño ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. Oración a Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, por haberme concedido la gracia de consagrarme a María. Ella será mi socorro, que levantándome de mi propia miseria me introducirá más y más profundamente en tu amistad. Ay, Señor, débil como soy, sin ella ya hubiera naufragado en mis pecados. Sí, María me hace falta ante ti y en todas partes. Con ella en cambio me libraré del pecado y de sus consecuencias y podré acercarme a ti, dialogar contigo y agradarte en todo, aceptar radicalmente tu evangelio, salvar e irradiar tu amor y salvación a mis hermanos. Como quisiera, oh Jesús, publicar ante todas las criaturas tu gran misericordia a favor mío y hacer que todo el mundo conozca que a no ser por María, hace tiempo estaría yo condenado y agradecerte dignamente este favor. María está conmigo, qué tesoro tan precioso, qué alegría tan inmensa. Pero Señor, amor con amor se paga, qué ingratitud la mía si no me consagrara a ella totalmente. Salvador mío, amadísimo, antes morir que vivir sin ella 1000 y 1000 veces como Juan ante la cruz, he aceptado a María como tu don más precioso. Y cuántas veces me he consagrado a ella, aunque todavía con tanta imperfección. Por ello quiero ahora, con la madurez y disponibilidad que esperas de mí, consagrarme a ella nuevamente. Arranca de mi ser cuanto no pertenezca a tan augusta reina, pues si no es digno de ella, tampoco es digno de ti. Amén. Al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, ayúdame a cumplir mi compromiso. Concédeme todas las gracias. Planta y cultiva en mí el árbol de la vida verdadera, que es la amabilísima María, para que crezca y dé flores y frutos abundantes. Oh Espíritu Santo,
Concédeme amar y venerar a María, tu esposa fidelísima, y apoyarme en su amparo maternal y recurrir a ella confiadamente en toda circunstancia. Forma con ella en mí a Jesucristo hasta la plena madurez espiritual. Amén. Oh María, hija predilecta del Padre, Madre admirable del Hijo, esposa fidelísima del Espíritu Santo, tú eres mi Madre espiritual, mi admirable Maestra y soberana, mi gozo, mi corona, mi corazón y mi alma. Tú eres toda mía por bondad del Señor, y yo te pertenezco por justicia, mas aún no soy tuyo cuanto debo. Por ello hoy me consagro a ti en disponibilidad plena y eterna, comprometiéndome a arrancar de mí cuanto desagrade a mi Dios, y a plantar, levantar y producir todo lo que tú quieras. Que la luz de tu fe disipe las tinieblas de mi espíritu, que tu humildad profunda sustituya a mi orgullo, que tu contemplación contenga mi alocada fantasía, que tu visión no interrumpida de Dios llene con su presencia mi memoria, que el fuego de tu ardiente caridad incendie la tibieza y frialdad de mi pecho, que mis pecados cedan el paso a tus virtudes y el fulgor de tu gracia me acompañe al encuentro con Dios. Madre mía, amadísima, alcánzame la gracia de no tener más espíritu que el tuyo para conocer a Jesús y su evangelio, más alma que la tuya para alabar y glorificar al Señor, más corazón que el tuyo para amar a Dios como tú lo amas. No te pido visiones, ni revelaciones, ni gustos, ni consuelos aún espirituales. Para ti, el ver claro sin tinieblas ni dudas. Para ti, el saborear el gozo pleno. Para ti, el triunfar junto a tu Hijo. Para ti, el dominar cielos y tierras y humillar los poderes del maligno. Para ti, el difundir como tú quieras los dones del Altísimo. Esta es tu mejor parte que no te será nunca arrebatada y me llena de gozo el corazón. Para mí solamente gozarme en tu alegría, seguirte en tu camino, creer confiado solamente en Cristo, sufrir con alegría cerca a Cristo, morir al egoísmo cada día, colaborar contigo para salvar al mundo. Te pido solamente poder decir 3 veces amén en todos los momentos de mi vida. Amén a cuanto hiciste en este mundo. Amén a cuanto hoy haces en el cielo. Amén a cuanto ahora haces en mi alma para que en ella Cristo sea glorificado en plenitud, en el tiempo y en la eternidad. Amén. Ven Espíritu Creador. Ven Espíritu Creador, nuestras almas visita y tu gracia infinita infunde al corazón. Tú eres el abogado donde Dios viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción. Fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre y con tu viva llama el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Obténnos conocerte, Espíritu Divino, vivir en ti, Dios Trino, y disfrutar de tu amor. Amén. Oh Santa María de Mares Estrella, Virgen de Dios Madre y del cielo puerta, retomando el ave que Gabriel te diera, la paz corrobora, cambia el nombre de Eva, al ciego ilumina y libra al cautivo, ahuyenta los males, da bienes divinos. Haz ver que eres madre, por ti nuestras preces, recibe el que es tuyo y ser nuestro quiere. Bendita Señora, la más dulce y buena, borrando el pecado, endulza las penas. Danos vida santa y recto camino, para que en el cielo veamos a tu Hijo. Gloria al Padre eterno, gloria a Jesucristo, gloria al Santo Espíritu y gloria a los tres. Amén. Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Coronilla de alabanzas a María, digna de aceptar mis alabanzas, Virgen Santísima. Dame fuerzas contra tus enemigos. Corona de excelencia, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Señor y Creador del mundo. Engendraste al que te formó, permaneciendo siempre virgen. Regocíjate, Virgen María. Regocíjate 1000 veces. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Virgen Santa Inmaculada, no sé con qué alabanzas honrarte dignamente. Porque llevaste en tu seno al que no pueden contener los cielos. Regocíjate, Virgen María. Regocíjate 1000 veces. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy hermosa eres, oh María. No hay en ti mancha alguna. Regocíjate, Virgen María. Regocíjate 1000 veces. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hay más virtudes en ti, Virgen María. Que estrellas en el cielo. Regocíjate, Virgen María. Regocíjate 1000 veces. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Corona de poder. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a ti, Reina del universo. Dúcenos contigo a la felicidad del cielo. Regocíjate, Virgen María. Regocíjate 1000 veces. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a ti, tesorera de las gracias del Señor. Danos participar en los dones de Dios. Regocíjate, Virgen María. Regocíjate 1000 veces.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a ti, mediadora entre Dios y los hombres. Que sea más íntimo nuestro encuentro con Cristo. Regocíjate, Virgen María. Regocíjate 1000 veces. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a ti, triunfadora sobre las fuerzas del mal. Sé nuestra piadosa guía por los senderos del Evangelio. Regocíjate, Virgen María. Regocíjate 1000 veces. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Corona de bondad, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a ti, refugio de los pecadores. Intercede por nosotros ante el Señor. Regocíjate, Virgen María. Regocíjate 1000 veces. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a ti, Madre de los hombres. Enséñanos a vivir como hijos de Dios. Regocíjate, Virgen María. Regocíjate 1000 veces. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a ti, alegría de los justos. Condúcenos contigo a las alegrías del cielo. Regocíjate, Virgen María. Regocíjate 1000 veces. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a ti, prestísima ayuda nuestra en la vida y la muerte. Llévanos contigo al reino de los cielos. Regocíjate, Virgen María. Regocíjate 1000 veces. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios te salve María, hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo, esposa del Espíritu Santo, templo augusto de la Santísima Trinidad. Dios te salve María, Señora mía, mi tesoro, mi belleza, reina de mi corazón, Madre, vida, dulzura y esperanza mía queridísima. Más aún, mi corazón y mi alma. Soy todo tuyo, oh Virgen benditísima, y todo lo mío es tuyo. More en mí tu alma para engrandecer al Señor. More en mí tu espíritu para regocijarme en Dios. Oh Virgen fidelísima, ponte como un sello sobre mi corazón para que en ti y por ti permanezca fiel al Señor. Concédeme por tu bondad la gracia de contarme en el número de los que amas, enseñas, diriges, nutres y proteges como a hijos. Haz que despreciando por tu amor todos los consuelos terrenos, aspire continuamente a los bienes celestiales, hasta que por medio del Espíritu Santo, tu esposo fidelísimo, y de ti, esposa suya fidelísima, sea formado en mí Jesucristo, tu Hijo, para gloria del Padre Celestial. Amén.
Bendícenos, María, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo día para todos. Gracias por estar aquí y por haber recibido con tanto amor estas enseñanzas que nos deja el día de hoy, estos propósitos y la esperanza de un día mejor. Solo por hoy hagamos de este un gran día de amor, de alegría, de fe, de esperanza, de generosidad, de paz. Dios Muchas gracias, vida. Igualmente para todos, feliz Navidad y que nazca en cada uno de nuestros corazones nuevamente Jesús y que nos derrame sus bendiciones y su preciosísima sangre para seguir adelante consiguiendo la paz y la convivencia. Dios los bendiga. Bien común. Muchas gracias. Santo día para todos. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que Jesús recién nacido nazca en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras familias y en todo corazón. Amén, amén. Dios los bendiga. Bendiciones para todos, que Dios los bendiga. Amén, muchas gracias, bendecido y santo día. Amén. Bueno, yo me desayuné que hago esperando ahí. Ya se acabó ahí, bueno, para allá.